mucha aceptación. Bienvenido, Rafael, y este es tu micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un orgullo estar aquí con ustedes. No, hombre, de veras es un orgullo. Está padrísimo que la necedad, ¿verdad?, que traemos de estar aquí todo el tiempo reuniéndonos, y yo creo que esto ha rendido frutos que son muy importantes. Yo sí creo que estamos ante una coyuntura política histórica y hay que apretar, porque lo que sigue es muy duro y viene muy feo. Entre otras cosas, con miras a esto, yo me puse a reflexionar, bueno, ¿por dónde va a venir la bronca final en el 2018? Estoy convencido de que vamos a tener un enfrentamiento muy importante entre grupos, entre lo que es la derecha y la izquierda. Y es curioso, pero en estos enfrentamientos es muy importante cómo se maneja el discurso y el discurso dominante. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa. La derecha mexicana siempre ha manejado la idea de que ellos son correctos, de que ellos son decentes, de que ellos son gentes buenas, de que ellos son realmente pulcros, que ellos son la corrección, etcétera. Y la verdad es que si revisamos la historia, pues resulta que no es así. Y ocurre una cosa muy curiosa, no sé si ya se dieron cuenta, durante décadas se manejó, es decir, los gobiernos del PRI desde los 20, desde los 30, tenían una historia que pintaba a la derecha mexicana como un grupo bastante atrabiliario, ligado a los señores estos conservadores que apoyaron la Guerra de los 3 años, que apoyaron a Maximiliano, que después se metieron con Díaz, etcétera. Y la derecha mexicana, cuando llega al poder, hace lo posible por limpiar esta imagen. En tiempos de Fox y en tiempos de Calderón, se reescribió de alguna manera la historia mexicana. Entonces, de repente empezamos a ver discursos y programas y todas esas cosas que te planteaban al movimiento de la cristiada, por ejemplo, como un movimiento espontáneo, popular, surgido desde abajo, contestatario, que protestaba contra el autoritarismo de un César enloquecido que era Plutarco Elías Calles, y te planteaban que el Partido Acción Nacional era una opción democrática, alejada de toda forma de totalitarismo, y que era súper alivianado, y que en realidad los fundadores, Manuel Gómez Morín, Rafael Preciado Hernández, González Luna, etcétera, eran demócratas intachables y gente pura y perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a final del sexenio de Calderón, no sé si ustedes la llegaron a ver, pero produjeron una película que era una producción hollywoodense, que se llamaba Cristiada, en la que actuaba Peter O'Toole y actuaba medio Hollywood. Y eso fue una película carísima, se fue una parte importante del presupuesto de cultura en esa película. Y lo que es curioso es que a pesar de todos estos esfuerzos, la imagen histórica de la derecha, los partidos de la derecha, no lograron limpiar su imagen. Y yo quiero serles franco, yo durante un tiempo me creí la idea de que efectivamente la cristiada fue una cosa popular, surgida desde abajo. El trabajo de John muy bueno, él hizo un trabajo en todo ese sentido. Y durante un tiempo también me creí la idea de que los fundadores del PAN eran verdaderos demócratas, y yo decía, Gómez Morín se estaría revolcando en su tumba del coraje al ver los fraudes que está haciendo el propio PAN en 2006, en 2012, lo mismo que hizo Vicente Fox en el 2000, etcétera. Y cuando revisas la historia del partido de la derecha en México, te das cuenta, bueno, de que efectivamente la historia de la derecha mexicana no es tan sucia como lo manejó el PRI durante décadas. Te das cuenta que es mucho más sucia que todo esto. Empiezas a revisar los datos, empiezas a revisar la información y te encuentras con unas cosas verdaderamente espeluznantes. Yo les voy a contar, les voy a dar un panorama general y después les voy a contar de casos específicos, 2 o 3 casos específicos, porque la verdad es que el chisme es muy bueno. Y empiezas a revisar estas cosas y dices, no puedes creer las cosas que luego han hecho históricamente. Pero a grandes rasgos hay una cosa que quiero plantearles.
El pleito entre grupos conservadores y grupos progresistas es un pleito muy viejo. Y en general se suele vincular a los grupos conservadores con estructuras y lógicas que vienen incluso de la Edad Media, cosas viejísimas. Y en Europa, efectivamente, todos estos grupos están muy vinculados a lo que fue la antigua nobleza, es decir, Mussolini se apoya en los nobles, hace rey a Vittorio Emanuel y todo ese tipo de cosas. Pero en México, si ustedes se fijan, realmente no tenemos nobleza. La nobleza colonial mexicana pues no estaba acá, estaba en España, y ahí sí sigue teniendo un peso muy importante. En la revista Hola, las marquesas de quién sabe qué y las condes, por horribles que sean, juegan un papel importantísimo. Aquí en México no tenemos eso, pero ¿saben qué sí tenemos? Tenemos una institución que viene de tiempos de la colonia y que tiene un peso enorme en nuestra sociedad, y es la Iglesia. Esa es una institución que viene efectivamente del mundo medieval. Y esto tiene su razón de ser porque la Iglesia fue la gran institución colonial de la Nueva España. Y esa institución sigue teniendo un peso muy importante en nuestro país. Y es la que ha articulado la jerarquía eclesiástica, es la que ha articulado una parte muy importante de las políticas ultraconservadoras de México, desde la colonia hasta nuestros días. Y aquí yo quiero hacerles una aclaración. Sin lugar a dudas, no todos los curas son conservadores y son reaccionarios. La Iglesia es una institución muy compleja, en la que cabe de todo y hay un montón de corrientes. Y tú te encuentras que a lo largo de la historia hay todo un sector del clero que ha trabajado con la gente, que ha trabajado con el pueblo, que se sensibiliza de las preocupaciones de la raza, etcétera, y que ha empujado las causas progresistas. Siempre hay que hacer una distinción entre lo que son los curas de pueblo y lo que es la jerarquía eclesiástica, porque la jerarquía eclesiástica, al contrario, casi siempre históricamente ha estado ligada a los grupos de poder. Entonces, han sido curas de pueblo, qué sé yo, Tatabasco, Bartolomé de las Casas, Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos, Matamoros, y hoy en día, pues los curas de la teología de la liberación, bueno, Samuel Ruiz, Vera, Méndez Arceo, Lona, son gente fantástica y son gente además de una calidad moral increíble. Sin embargo, ellos no son los que manejan la política de la Iglesia en nuestro país. Quien ha manejado la política de la Iglesia en nuestro país han sido los Pelagio Labastida, los Norberto Riveras, los padres Marciales Maciel, y eso es en parte lo que estamos enfrentando. Entonces, hay una continuidad impecable en la historia de la derecha mexicana, desde la colonia hasta nuestros días, y esa continuidad la da en gran medida la jerarquía eclesiástica. Entonces, miren, hay 2 o 3 historias que les quiero contar, porque me parece que son importantes. Una, si nosotros revisamos, bueno, una tiene que ver con este marco, que si nosotros revisamos la historia de los liberales y los conservadores en el siglo XIX, vamos a ver cómo efectivamente liberales, es decir, atrás de los grupos conservadores, ha estado en buena medida la jerarquía eclesiástica. Y han hecho cosas increíbles. El pleito entre liberales y conservadores en el siglo XIX fue brutal. Tan pronto el país se independiza, casi que al día siguiente se forman los grupos liberal y conservador. El grupo conservador es un defensor del antiguo régimen y tiene como gran aparato ideológico de control y de organización de ideas a la Iglesia. Y la Iglesia manejaba toda nuestra vida, las partes más íntimas de la vida de los mexicanos, estaba manejada por la Iglesia. Y hasta lo podías ver en el calendario. No sé si ustedes todavía reciben estos calendarios que te dan en la carnicería, ¿no? Que te dicen enero, lunes 1 de enero, día de tal. Todo está ligado al santoral. Y toda la vida estaba ligada al santoral, estaba regida por el santoral. Es una cosa increíble. Hasta cosas de la vida privada estaban regidas por el santoral y por las lógicas religiosas. Todavía a principios del siglo XX,
cuando las parejas, entiendo que dentro del matrimonio, por supuesto, iban a tener relaciones amorosas, la mujer recitaba un versito que decía: Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo en tu santo servicio. Una cosa increíble, es decir, el control llegaba a los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. Entonces, liberales y conservadores, los dos venían de la colonia y los dos eran muy mochos contra lo que suele decir la gente, o la iglesia, que yo recuerdo todavía una señora que cuando iba al baño decía: voy a ver a Juárez, ¿no? Es decir, Juárez y los suyos eran profundamente católicos. Guillermo Prieto iba a misa todas las semanas, Francisco Zarco también. Juárez, cuando llega al gobierno de Oaxaca, su primera acción es encabezar una procesión religiosa. Digo, eran muy mochos. El único que se salía de todas estas lógicas era Ignacio Ramírez. Y hasta eso no mucho. Él hace un discurso en la Academia de Letras en el que dice: no hay Dios, los hombres se mantienen por sus propios medios. Y hace un escandalazo dentro del grupo liberal, incluso. Entonces, ojo, el debate entre liberales y conservadores estuvo muy marcado por las lógicas religiosas. Y entonces, mientras los conservadores defendían el dogma eclesiástico, los liberales lo que defendían eran los valores del cristianismo primitivo, los valores de Cristo y todo ese rollo. Y el pleito entre liberales y conservadores fue brutal, tan salvaje, que deriva en varias guerras civiles, no una, varias. La primera importante, o una de las cúspides de esta guerra civil, es la famosa Guerra de los 3 años, que inicia en 1857, cuando los conservadores desconocen la Constitución mexicana a instancias del Papa, El Papa es el que se metió en estas políticas y exige. Entonces, bueno, es una guerra brutal que dejó miles y miles de muertos. Y después vino la intervención francesa, porque pasó de una guerra civil a una intervención extranjera, a una intervención de una potencia extranjera. Y al final de este movimiento bien sabemos que sale triunfante Juárez, y que después a Juárez, digamos a la generación de Juárez, la sucede la generación de Porfirio Díaz. Y quiero decirles algo: Porfirio Díaz era el liberal más radical de toda esa familia, el rojillo más rojillo de todos los juaristas. Y cuando llega Porfirio Díaz al poder, el clero está asustado y dice: bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Etcétera. Y bueno, resulta que encuentran cómo doblar a Díaz. Y la manera en la que el clero logra domeñar a Díaz es increíble. Lo hacen a través de su vida privada. Y lo hacen por el peso que tenía la iglesia en la formación de los individuos. Porfirio estuvo casado con una señora que se llamaba Delfina Sánchez, si mal no recuerdo, con Delfina Ortega, exactamente. Y entonces, Delfina Ortega y Porfirio Díaz estaban casados por lo civil. Como buen radical, Porfirio Díaz no se casó por la iglesia. Pero resulta que Delfina Ortega era mucho más grande que Porfirio Díaz. Entonces, enfermó mucho antes que Porfirio y estaba a punto de morir, y como buena católica tenía miedo de irse al infierno. Entonces tenía esa preocupación y pide que le den la extrema unción, pide que venga un cura a darle la confesión final, etc. ¿Y qué creen que pasa? Resulta que el arzobispo de México, Pelagio Labastida y Dávalos, aprovecha la ocasión para negociar cosas de política con el presidente. Y entonces agarran a la pobre de Delfina, que estaba agonizante, y le dicen: mira, no te podemos dar la extrema unción porque no estás casada por la iglesia. Y entonces le doblan las manos de Porfirio, y Porfirio dice: ok, nos casamos por la iglesia para que mi esposa pueda morir en paz. Y entonces el arzobispo, te digo, se niega a darle los auxilios a doña Delfina, la obliga a casarse por la iglesia, y cuando Porfirio Díaz acepta casarse por la iglesia con Delfina, entonces el arzobispo lo obliga a declarar su fe católica
y a renegar de la Constitución de 1857. Y Porfirio Díaz, lo que es interesante es que lo hace. Y ahí se quiebra, y ahí se da cuenta de la importancia política que tiene la Iglesia Católica como instrumento de control en todos los mexicanos. Y entonces, desde ese momento, Porfirio Díaz busca una política de conciliación con la Iglesia. Y en lo privado se declara católico. Y Porfirio Díaz deja de lado una serie de cosas de la Constitución mexicana y permite el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, que abran nuevos templos, etc. Fue tanta la flexibilidad, fue tan grande la política de conciliación de Díaz con la Iglesia, que incluso la Iglesia piensa que pueden establecer un concordato con México, es decir, un concordato es una alianza del Vaticano que vuelve a someter a México a las lógicas de un Estado confesional o religioso, y a eso sí Porfirio Díaz se niega, y se hace güey todo el resto de su vida, entonces nunca se firma, pero hubo una presión muy fuerte. De hecho, la familia Díaz tenía una amistad con un prelado oaxaqueño muy importante, el arzobispo Guillow, y entonces el arzobispo Guillow le promete establece un trato con el Papa le dice que lo hará cardenal si logra que Porfirio firme el concordato. Entonces esa fue el caballito de batalla de Guillow toda la vida, y nunca firmó Porfirio el concordato. Luego, bien sabemos que llega la revolución, pero fíjense las implicaciones que tiene esto. La Iglesia utiliza el miedo al infierno que tiene la esposa de Díaz para negociar cosas políticas con el dictador y doblarle las manitas. Date cuenta que no le importan las angustias de la señora que piensa que se va a ir al infierno. Le valen gorro. Es decir, lo que quiere es, la Iglesia va a lo suyo, ¿no? Luego, no sé si ustedes han oído esta lógica, esta historia, de que el PAN dice de que ellos son los verdaderos herederos de Madero, entonces son los verdaderos, son la verdadera fuente de la Revolución Mexicana, que ellos son los verdaderos maderistas. Ya después la Revolución se pervirtió con pelafustanes como Carranza, como Zapata y como Villa y todo eso, pero que ellos echaron a andar la Revolución. Y para sustentar eso, dicen cosas que te suenan hasta razonables. Te dicen, mira, Madero era un empresario como nosotros. Madero era un demócrata como nosotros. Y Madero, además, fue apoyado claramente por el Partido Conservador, que es nuestro antecedente. Y efectivamente, para eso te muestran un documento que es muy cierto, que es que el Partido Católico, que es el antecedente del Partido de Acción Nacional y de todos los partidos confesionales de México del siglo XX, el Partido Católico presenta en 1911 una fórmula a la presidencia en la cual postulan a Madero como presidente y a León de la Barra, que era el candidato del Partido Católico, como vicepresidente. Lo que no te dicen, y que sí es importante, es lo siguiente: en aquella elección era obvio que Madero iba a ganar la elección. Era inevitable que Madero le iba a ganar. Solo se presentó en su contra Bernardo Reyes, no duró mucho tiempo, entonces Madero iba a ganar la elección. Entonces tú como partido, todos los partidos podían presentar a quien quisieran como candidato a la presidencia y a quien quisieran como candidato a la presidencia. Entonces todos postulaban a Madero a la presidencia y a su verdadero candidato a la vicepresidencia. De manera que hubo varias fórmulas que presentaban a Madero como presidente y a otros como vicepresidente. Los hermanos Vázquez Gómez, que se habían peleado con Madero, presentaron a Madero como candidato a la presidencia y a los Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia. Y lo mismo hizo el Partido Católico. Esto no quiere decir que fueran maderistas. Al contrario, fíjate, tú ves la actuación del Partido Católico en aquel periodo y te das cuenta que estuvieron contra Madero un día sí y el otro también. Entonces, tenían un periódico que se llamaba La Nación, y ese periódico tú lo revisas y es rabiosamente antimaderista, critican a Madero todo el tiempo. Había 4 tribunos del Partido Católico y todos se turnaban en la tribuna para madrear a Madero. Y no solo eso, cuando se da el golpe de Huerta contra Madero, resulta que uno de los señores que operan el golpe era, ¿quién creen? Era León de la Barra, el candidato del Partido Católico. A Madero lo derrocan con el plan de la embajada, y el plan de la embajada es de la embajada gringa,
lo fraguan en la embajada norteamericana, entre otros, gentes del Partido Católico. De hecho, León de la Barra había sido embajador de México en Estados Unidos, entonces tenía todos los contactos con ese sector. Y cuando Porfirio Díaz da el golpe, tú de repente te encuentras con que Porfirio Díaz nombra su gabinete, y en su gabinete está León de la Barra a su lado. Su ministro más importante, el ministro de Relaciones Exteriores, en ese momento, que él que iba a negociar la aceptación del gobierno golpista, lo presidía León de la Barra, era su ministro de Relaciones Exteriores. Y estaba como ministro de Educación Nemesio García Naranjo, otro miembro del Partido Conservador, y había otros 2 conservadores más en el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces díganme ustedes si es cierto que el Partido Católico era maderista. Fue antimaderista y fue de los que fraguaron el golpe. Es una cosa increíble. Y luego te dicen estos señores que, bueno, la cristiada fue de abajo y fue un movimiento popular. Entonces, tú revisas la historia de la cristiada y te vas a encontrar con varias cosas, sobre todo, bueno, el gran trabajo sobre la cristiada lo hizo Jean Meyer. Es un trabajo espléndido sobre la cristiada. Pero Jean Meyer, curiosamente, estudia unas cosas y otras las deja de lado. Últimamente, bueno, una cosa que está documentada es que quien impulsaba el movimiento cristero fue una organización ultra secreta que se llamaba la U, y es una organización supuestamente hecha por un canónigo de Morelia, y esta organización es la que efectivamente organiza, la que impulsa el movimiento cristero, pero además te dicen que el episcopado estuvo en contra y que muchos obispos declararon en contra de la cristiada, lo cual es cierto, pero no será la primera vez que un obispo declare una cosa en público y haga otra cosa en privado. Hace poco se desclasificaron documentos secretos del Vaticano que documentan, fuera de toda duda, que la U, la organización secreta que impulsa a la cristiana, era todo el episcopado mexicano. Todos los obispos son los que estaban detrás del movimiento cristero. Entonces, que no nos vengan a decir que fue un movimiento espontáneo. Porque además hay una cosa que es muy interesante. A través de testimonios de los propios guerrilleros cristeros, podemos documentar cómo la U va reclutando a estos señores desde 1917. Porque quiero decirles algo, la Constitución de 1917 es una constitución muy anticlerical. ¿Por qué creen que es anticlerical? Por el comportamiento que tuvo el Partido Católico con Madero. Porque ese golpe desencadena la fase más violenta de la Revolución Mexicana. Y sin lugar a dudas los revolucionarios no lo olvidan. Y por eso lo plantean. Entonces desde el 17 el clero dice no vamos a acatar esas leyes. Y desde el 17 llaman a la gente a la insurrección y reclutan gente. Díganme ustedes si ese fue un movimiento espontáneo. Estuvieron reclutando gente durante 10 años. Y la reclutó el episcopado. ¿De dónde carajo sacan que fue un movimiento espontáneo? ¿De dónde carajo sacan que el clero no estuvo metido? Si además tú revisas la historia de la cristiada, y había un montón de curas metidos en la revuelta, armados. Todo destacamento cristero tenía sacerdotes. Y no solo eso, sino que cuando se firma el armisticio, ¿quién creen que lo firma? Lo firman obispos apoyados por el Vaticano. ¿Cómo van a firmar el armisticio sectores que no están metidos en eso? Y un elemento superviniente, una prueba superviniente de que el Vaticano estaba metido, es la canonización de los cristeros. Porque te canonizan a los cristeros 30 años después o 40 años después. Es claro que estaban metidos en eso los señores del Vaticano. Y bueno, también se ha dicho que el PAN era un partido limpio y honesto y que no tenía nada que ver con totalitarismos. Yo ya les he venido a hablar aquí de cómo el PAN nace como un partido fascista. No solamente no estaba alejado de totalitarismos, eran fascistas. Su ideología estaba fundada en las tesis del gran fundador del fascismo, que era Charles Maurras. Sus proyectos, su política exterior estaba supeditada a la política de Berlín y los grandes, y hay una revista que se llama La Reacción, es una revista mexicana fascista en la que participaban Gómez Morín, el fundador del PAN, y varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Entonces, ¿de dónde chingados sacan que no eran fascistas? Eran fascistas a todo lo que da. Y hay una última cosa que les quiero contar, un último chisme que está interesante. Tiene que ver con el tema de las drogas.
Fíjense que la derecha en todo el mundo siempre ha estado en contra de todo aquello que altere la conducta del individuo, siempre ha buscado controlar toda la conducta del individuo, incluso las conductas más íntimas. Entonces las derechas en todo el mundo siempre han estado, por ejemplo, en contra del uso del alcohol y los estupefacientes. Eso es histórico. Y es un hecho que en Estados Unidos los grupos derechistas promovieron entre 1920 y 1933, promovieron lo que llaman la prohibición del alcohol, es decir, que no se vendiera alcohol en Estados Unidos. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió con eso. Bueno, el fenómeno es increíble porque prohibieron el alcohol y el consumo de alcohol se disparó. Y el gobierno nunca pudo controlar el consumo de alcohol. Ahí se volvió una cosa epidémica y no la pueden controlar. Además, la gente consumía alcoholes no bien probados y la gente se quedaba ciega por tomar alcoholes de madera y cosas así. Era una cosa terrible. Y la otra cosa que ocurre en ese proceso, en 1920, es que también se promueve en muchas partes del mundo, entre ellas en México, la prohibición de la marihuana. La marihuana, la gente la empezó a consumir en Estados Unidos porque produce, dicen, yo la verdad no le entro mucho a eso, pero dicen que la marihuana tiene efectos similares a los del alcohol, una sensación de bienestar. Entonces la gente empezó a consumir marihuana, entonces también la prohibieron. Con un agravante, ustedes no sé si lo saben, pero la marihuana está muy ligada a la industria del cárdamo. El cárdamo, es decir, en el siglo XIX hasta principios del siglo XX, había muy pocas maneras de conseguir cuerdas, filamentos muy sólidos. Una de esas fuentes era el henequén, la otra era el cárdamo, era la marihuana. Entonces prohíben el cultivo de marihuana y entonces empieza el tráfico ilegal de marihuana. Un tráfico en México muy marginal en un principio. En principio era un tráfico muy marginal. Y en México, como ustedes saben, la heroína, la amapola, llega a través de las poblaciones chinas que habían estado construyendo el ferrocarril de California. Empiezan a construirlo, es decir, para construir el ferrocarril de California traen chinos. Es decir, en China el consumo de opio era epidémico. Entonces algunos traen sus semillitas de amapola, que son chiquititas, las traen escondidas en cerillos, en zapatos, en lo que sea, y las siembran para su consumo personal. Cuando terminan de construir el ferrocarril en California, lo van construyendo de norte a sur, llegan a Tijuana y entonces los gringos expulsan a los chinos. Y pues muchos se vienen a México y muchos consumen, empiezan a plantar su opio para su consumo personal. Y ocurre entonces, pero es un consumo totalmente marginal, lo consumían ellos y algunos sectores de las élites mexicanas, que lo llamaban el mal asiático. Al estar enviciados con el consumo de opio, decían, yo tengo el mal asiático. Entonces se ponían sus pasones de opio y se sentían muy chidos y era una cosa muy de élites. Y resulta que tanto la marihuana era como para consumo de la soldadez, que era una cosa muy mal vista por la buena sociedad, como el opio, eran totalmente marginales. Totalmente marginales. Y entonces, se empieza a producir masivamente el opio, o la amapola, se empieza a cultivar masivamente en el norte de México durante la Segunda Guerra Mundial. Y les voy a decir cómo y por qué. Ocurre que Estados Unidos entra en guerra y para la guerra, para los heridos de guerra, para aliviar los dolores de los heridos de guerra, necesitan morfina. Para producir morfina necesitan la amapola. Y todos los suministros de amapola de los continentes están bloqueados. Y entonces buscan dónde más se produce la amapola y se dan cuenta de que aquí los chinos encontraron un buen lugar para producir amapola en Sinaloa, en el Triángulo Dorado. Y entonces impulsan el consumo y la producción de amapola en México. Pero quien juega en esto un papel muy importante, no me lo van a creer, es un señor que se llama Adolfo Hitler. La primera red importante de narcotráfico que se organiza en México, la organiza ni más ni menos que Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y el proyecto de Hitler era muy claro. Bueno, porque quiero decirles, una cosa que no se dice, pero que es muy cierta,
es que los grupos de derecha prohíben el consumo de sustancias que alteran las percepciones, pero cuando son negocio le entran, y le entran con fe. O sea, Adolfo Hitler se da cuenta, Adolfo Hitler teme que Estados Unidos entre en guerra con ellos. Y entonces Adolfo Hitler impulsa una red de tráfico de drogas de México a Estados Unidos con la finalidad de envenenar a la juventud gringa y de que no ataquen Estados Unidos, Alemania, o que si ya llegan a Alemania lleguen bien pachecos o bien deteriorados. Ese es su proyecto. Y resulta que el tráfico de drogas era considerada como el arma secreta de los agentes alemanes y japoneses para envenenar a la juventud de Estados Unidos. Y esto suena como a ciencia ficción, pero está muy documentado. Hay un señor que se llama Juan Alberto Zedillo, que hizo un libro sobre los nazis en México, que revela cómo operaban estas redes de narcotráfico. Y la historia es de veras fantástica. Aquí en México hubo espías nazis y había una actriz que se llamaba Heidi Klum, no, ahorita me acuerdo. No era Heidi Lamar, era Hilde Kruger, una actriz que se llama Hilde Kruger, que sale en una película con Medel, Bartolo toca la flauta, malísima actriz, más o menos bonita, tampoco muy bonita, pero esa actriz está en esa red de operaciones y participa en esa red de operaciones un actor norteamericano pro-nazi muy famoso que era Tyrone Power. No era Tyrone Power, era el otro, el que funda la United Errol Flynn. Errol Flynn estaba metido en eso. Era pro-nazi y era agente introductor de drogas. Y lo hacía a través de Veracruz. Y Juan Alberto Zedillo documenta muy bien, lo documenta con informes norteamericanos y mexicanos, que el primer cártel que se arma en México, opera entre 1939 y 1945. Y participaban en ese cártel políticos y militares mexicanos. Lo dirigía un general diplomático llamado Francisco Javier Aguilar. Lo operaba un señor que se llamaba Donato Bravo, que había sido exgobernador de Puebla. Y sus principales operadores eran 3 gobernadores en activo, que eran Maximino Ávila Camacho de Puebla, Gonzalo N. Santos de San Luis y Miguel Alemán de Veracruz. Ahí empieza el PRI proempresarial y derechista y proyanqui. Ahí empieza. Al parecer, imagínate, Maximino era hermano del presidente, Manuel Ávila Camacho, y Miguel Alemán fue el presidente que lo sucedió. Parece ser que lo que ocurre ahí es que los gringos agarran a Miguel Alemán, le dicen, lo llaman a cuentas y les dicen, no hay problema, yo sí trafico, pero si quieren lo hago para ustedes. Y entonces lo adoptan y es por eso que dejan que Miguel Alemán sea presidente. En 1942, la Procuraduría General de la República denuncia públicamente la existencia de un plan entre Alemania y Japón para invadir de drogas a Estados Unidos. Y hay un montón de recortes de prensa que hablan de eso. Entre 1942 y 1943, la producción de estupefacientes se triplicó. Por eso, para eso. Y quiero decirles algo, los expertos te dicen que los cárteles actuales de la droga son todos herederos de aquel cártel que se funda en la Segunda Guerra Mundial. Y quiero decirles algo, no está tan loco. Hay un historiador de la droga norteamericano fantástico que se llama Alfred McCoy, que documenta que Estados Unidos organiza todas las redes de narcotráfico que operan en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que no organizó esta? Pero por supuesto que sí. Y está muy documentado, y esto es muy interesante, que el cártel de Guadalajara en México opera, y está muy documentado, mucha gente lo denunció, testigos, etcétera, que el cártel de Guadalajara, que es la base del gran cártel mexicano, opera entre 1985 y 1996 con apoyo de la Dirección Federal de Seguridad, de la CIA y de la derecha local. Porque yo quiero preguntarles una cosa, ¿quiénes serían los aliados de Hitler en el primer cártel mexicano? ¿No era la derecha radical mexicana? Pues sí lo era.
Y está muy documentado que en esta alianza de los cárteles de la droga en la década de los 80s y 90s, y sobre todo en el cártel de Guadalajara, jugaron un papel muy importante y muy activo los tecos de Guadalajara. Este grupo ultraderechista, fascista, pro-nazi, que está encabezado, entre otras cosas, por los hermanos Leaño. Y entonces existe, y además, cuidado, el señor Antonio Leaño Álvarez, líder de los tecos, rector o jefe durante muchos años de la Universidad Autónoma de Guadalajara, era muy amigo de la derecha norteamericana, fue muy amigo de Nixon. Y te digo, en tribunales los tecos siempre han defendido los valores clásicos de la derecha mexicana, viva Cristo Rey, mueran los comunistas, muera el aborto, los jotos, las drogas, todo ese rollo. Y sin embargo, en la década de los 80s y los 90s, en el Tribunal de Estados Unidos, hay un piloto que estuvo trabajando todo el narcotráfico, en el trasiego de drogas, en aquella sección que se llama Lawrence Victor Harrison, un técnico yanqui, que cuenta en tribunales norteamericanos que él sabe que los Leaño tienen grandes plantíos de marihuana en Jalisco y en Nayarit y en otras zonas. Esta no es la primera vez que acusan a la derecha radical mexicana de estar en tráfico de drogas. Había un grupo que se llama El Muro, es un grupo radical de derecha, horrible, golpeado. De ese grupo sale, entre otras cosas, nuestro amigo Luis Pasos, que después, fíjate, es un caso fantástico, porque Luis Pasos empieza en El Muro y después se convierte en el gran vocero del neoliberalismo, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas que dirige el papá del actual director de Televisión Azteca, Salinas Pliego, Salinas Price, hace un instituto y ahí salen un montón de estos monstruitos que promueven el neoliberalismo y que vienen del Muro. Bueno, El Muro está muy documentado que en la década de los 60s y 70s traficaba marihuana. Y hay muchas denuncias de que El Muro agarraba a chavitos rebeldes de izquierda y los obligaba a fumar mota para enviciarlos, y la idea era hacerlos viciosos para ellos venderles la droga, y el proyecto era muy claro. Ellos con eso financiaban su organización y deterioraban a la juventud comunista. Ese era su proyecto. Y esto, quien lo documenta mucho, es ni más ni menos que Manuel Buendía, en un libro que se llama La derecha en México, la historia de la derecha en México. Entonces, miren, con lo que les quiero decir es esto, con esto les quiero decir lo siguiente: los vínculos entre la derecha radical mexicana y la droga son de origen, empiezan con los grandes cárteles. ¿Tú crees que esto no lo sabía Felipe Calderón cuando declara la guerra contra la droga en el 2006? Lo sabía. Y esto abre un montón de preguntas que hay que resolver. ¿Qué papel tuvieron todos estos señores en el tráfico de drogas? Hasta la fecha existen documentos y testimonios que te hablan del vínculo entre los grupos de la derecha más radical y el tráfico de drogas. Hay un libro que se llama Los Malditos, de Lemus Barajas, José de Jesús Lemus Barajas. Es un cuate que estuvo preso en el penal del Altiplano por motivos políticos, luego lo soltaron por lo mismo, porque no había hecho nada, y él se encuentra con un montón de capos y va documentando cosas. Y una de las cosas que documenta es cómo un sector de los Zetas le daba dinero directamente al yunque del narcotráfico para obras de caridad. Imagínate. Entonces, que no nos vengan los señores de la derecha a decirnos que ellos son la limpieza y que son la ética y que son la pureza y que nosotros somos unos sucios y somos peligrosos. Los peligrosos son ellos. Los que están metidos en este asunto, en estos asuntos chuecos, son ellos. Entonces, yo quiero decirles algo. El gran candidato a vencer en estas elecciones es Andrés Manuel. Lleva 15 puntos arriba de su seguidor más cercano. Es muchísimo, son millones y millones de votos. Sin embargo, está claro que Donald Trump tiene en México dos candidatos, que son Meade y Anaya. Y se van a inclinar por el que lleve más puntaje, el que tenga más preferencias de voto al final de la contienda, y le van a echar toda la carne al asador. No va a ser Meade, va a ser Anaya. Y Anaya representa todo esto.
¿saben qué? Hay que entrarle, ¿eh? Hay que pelearlo, y hay que discutir, y hay que buscar argumentos. Yo por eso, entre otras cosas, les escribí este libro, para consolidar los argumentos. Es decir, mira, esta es la historia, estos vienen de acá, ta. Este libro tendrá muchos problemas, pero todo está documentadito, ¿eh? Como bien saben ustedes. Es decir, todo está sólidamente fundado. Entonces, bueno, estamos ante ese debate, estamos ante ese pleito. Una vez más, yo quiero recordarles lo siguiente. Les hablé la última vez que vine de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Estamos en el ciclo contrarrevolucionario del neoliberalismo, es el ciclo más radical de todos. En este ciclo además está en crisis. Estos señores no saben cómo hacerle para parar su crisis. Están en crisis y la crisis es profunda. Para prolongar el modelo, para consolidar el modelo, solo lo pueden hacer por dos cosas, por medio de dos cosas. Uno, el trabajo esclavo, y dos, las guerras de saqueo. Esa es la apuesta de Trump. Por eso nos manda a Rex Tillerson con un proyecto duro, de imperialismo duro, a decir que la doctrina Monroe sí vale, y a pedir que le den un golpe de Estado a Maduro, y a decir que aquí hay una amenaza rusa, y que esa amenaza rusa es lo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ojo, yo primero, cuando vi lo de la amenaza rusa, dije, pero ¿en qué están pensando? ¿Qué chiste más estúpido? Les va a salir mal. Y sí, pues la gente le ha salido chueco, pues. Te dice, es decir, si tú ves de dónde sale todo, nace de una pinche nota del Washington Post que dice, fíjate, que John Ackerman le dio una entrevista a la televisión rusa. Entonces, que por lo tanto los rusos van a estar metidos en esta elección y van a hackear los resultados. Puta, ¿qué fumaron, cabrón? Se echaron todo el consumo de drogas para sacar esa conclusión tan estúpida. Y sin embargo, han insistido, es decir, la gente se los ha pitorreado. Recuerdo, no sé si vieron lo que hizo Patricio en redes sociales hace poco, que me pareció fantástico, que Juan Ignacio Zavala pide que expulsen a John Ackerman del país por ser un extranjero indeseable. Lo pidió formalmente, con la cosa de que ni es extranjero, porque está nacionalizado mexicano, tú no lo puedes expulsar. Y bueno, tampoco es indeseable, pues, es a todo dar. El caso es que pide que lo expulsen, entonces Patricio pide también una petición ante change.org en la que pide que expulsen a Juan Ignacio Zavala del país por pendejo. Entonces, no sé si vieron lo que pasó. Juan Ignacio Zavala en su petición ya tenía 2,000 firmas juntadas y Patricio en 2 horas tenía 5,000. Llevan más de 30,000 gentes que firman que efectivamente hay que expulsar a Juan Ignacio Zavala del país por pendejo. Entonces, eso se les ha revertido, pero fíjate, aquí en México eso la gente se lo toma chunga, no sé si vieron también los cuates estos de Tabasco, del pueblo de tal de Chiapas, recibe al compañero, los rusos de Chiapas recibimos al Andrés Manuelovsky, la gente se lo agarra a pitorreo, pero ya cuando lo toma Tillerson la historia adquiere otro cariz. Eso quiere decir que lo están usando para el consumo de Estados Unidos. Eso sí puede ser un pretexto bueno para el gobierno norteamericano para intervenir en las elecciones de México. Ahí ya no le encontré el chiste al asunto, la cosa va en serio. Van a hacer todo para parar a Andrés Manuel. Yo estoy convencido de que Andrés va a ganar las elecciones. No hay cómo no las gane. También estoy convencido de que no lo van a dejar, No lo van a dejar. La única manera de que Andrés llegue es que nos volquemos y que lo rebasemos. ¿Saben qué es lo que hay que hacer? Es el momento de trabajar, es el momento de apretar, y es el momento de informarse, y es el momento de documentarse, y es el momento de pelear. Porque de eso depende no solo nuestro futuro, también depende el futuro del resto de los movimientos latinoamericanos y hasta el de Estados Unidos. Como les he comentado aquí, lo que ocurre en esta elección va a impactar en Estados Unidos, y ellos lo saben, por eso están tan asustados. Un triunfo de Andrés Manuel aquí implica que las posibilidades de triunfo en Estados Unidos de Bernie Sanders se multiplican, y eso es lo que temen. Bueno, se los dejo de tarea. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes, Rafael. Ya conocido desde hace mucho tiempo y muy apreciada siempre tu información. Yo considero que es muy importante para estas elecciones de este año 2018 estar muy bien documentados y muy informados sobre todo lo que pasa
en México y en el mundo. Yo considero que ahora es bastante difícil que la gente ya se trague las mentiras de todos los mentirosos que ha habido a través del tiempo en este país. Y considero muy especialmente importante que la gente se documente sobre las cosas que se hablan con una gran superficialidad. Por ejemplo, siempre nos quieren asustar con el petate del muerto con respecto a, por ejemplo, Venezuela. Los rusos ya no saben, yo creo que ya hasta Haití va a intervenir en esta cuestión, nada más faltan los extraterrestres que estén apoyando a Andrés Manuel López Obrador, etcétera, ¿no? Especialmente me concentro en el caso de Venezuela, porque la gente tiende mucho a que ahí viene el coco, a que digan el chupacabras, etcétera, ¿no? Entonces, antes que nada, hay que decir, bueno, ¿dónde está Venezuela? En primer lugar, la historia de Venezuela, lo que ha pasado a través de esta historia de Venezuela. Y hay tantos medios para informarse ahora que no hay que decir ni sí ni no, sino hay que tener una información sólida acerca de esto. Yo considero que también hay otra cosa muy importante. En Estados Unidos también hay un enorme descontento. Ya han visto toda esta cuestión de los chavos que les llaman los Dreamers, que se han volcado en contra del gobierno de Donald Trump. Ahí existe también una gran fuerza en contra de todos estos abusos, ¿no? Entonces yo pienso que la misión de cada uno de nosotros es informar, animar a la gente a que se informe y que no se deje llevar por la primera cosa que se dice, porque lo que sucede es que no hay argumentación. Te dicen, vamos a hacer como Venezuela. Sí, ¿y qué pasa en Venezuela? Cuéntame, porque yo quiero que me documentes lo que sucede. ¿Sí? Entonces yo invito a la gente a que se informe, a que sea más analítica y que lo que sepa lo comparta con los demás para que podamos cambiar no nada más este país, sino también la tendencia mala que hay en este mundo. Entonces es lo que yo te quería comentar y muchas gracias por tu libro y por tu información y por tu esfuerzo por informarnos a todos. Gracias. Rafael, muchas gracias. Yo quisiera que con tu experiencia y tu andar por este laberinto, nos explicaras, porque yo, o sea, como espectador y fuera de lo que ahora es Morena, me da un shock cuando hay ciertas uniones, ¿sí? Sí, o sea, como que se abre ahí y que entonces los ciudadanos tendríamos que tener más cuidado, ¿sí? Y la verdad no sé cómo hacerle, pues ahora sí, para cuidar los principios de Morena. Ejemplo, yo te diría personalmente, pero eso no quiere decir que lo que yo piense esté bien, el PES, ¿sí? Entonces, posiblemente hasta la cuautemiña nos hagan. Entonces, eso es lo que yo quería como pregunta o una cuestión que nos hicieras una observación, porque tampoco en la elección pasada o anteriores, no, que muy necio, que no hizo unión con esto, que no le hizo caso, bla, bla, bla. Pota, pero Espino, dices tú, no sé si sea del yunque, cosas así que te parecen nebulosas, pero que tampoco puedes rechazar tajantemente porque tienes que ganar. Vamos, no ganar por ganar, ¿sí? Yo confío en Andrés Manuel y en algunos alrededor, pero no todos, ¿sí? El hecho de que Bartlett esté ahí, pero también Bartlett ha tenido otro tipo de actuación que de alguna manera ha estado con nosotros. Sin embargo, cuando te metes más en el asunto de que se cayó el sistema, algunos dicen que no se operó ahí en Gobernación, sino que fue en el departamento del Distrito Federal y ahora está don Esteban, ¿sí? Entonces, es muy complicado. Uno no se dedica a ello, no está ahí, pero tampoco es ignorante, ¿sí? Ok, muchas gracias y lo que nos puedas decir. Hola, buenas tardes, Rafael, buenas tardes. Mira, mi comentario es sobre lo que le llaman los intelectuales orgánicos de la derecha, sobre todo la actual. Me refiero al ITAM, me refiero a lo que pasa en el CIDE,
Sabemos muy bien que en el ITAM es un semillero de intelectuales orgánicos del neoliberalismo y que han estado proveyendo al gobierno mexicano de sus agentes para trabajar aquí adentro y allá en Washington con Ildefonso y toda esta bola de personajes. En este caso, sobre todo en la cuestión de la renegociación del NAFTA. A mí me gustaría que pudieras hacer una liga entre ITAM, NAFTA, la derecha mexicana y sobre todo cómo nosotros desde las posiciones de izquierda podemos ir contrastando opiniones y bajándoles a todos estos cuates pues ahora sí que sus formas totalmente autoritarias y nefastas que, bueno, que van a terminar por querer imponer a Anaya, al canalla, en 2018. Otro comentario es con respecto a la violencia. La violencia en México está vinculada al crimen organizado, pero también a la mundialización de una violencia neoliberal. Y en mi opinión, no solamente es una violencia del crimen organizado o del crimen que estaba vinculado al fuero común, o sea, al crimen común, delincuencia común, sino también en cada casa, en cada hogar mexicano, hay muchísima información que promueve la violencia desde la derecha para promover miedo y promover desunión. Me gustaría que también pudieras opinar al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien. Buenas tardes. Por todo el país se está promoviendo, o se está hablando más bien ya de López Obrador. Es decir, yo acabo de llegar del norte y por allá pues ya el comentario familiar, el comentario pues de los amigos, etcétera, pues se escucha. Es decir, el peje y el peje y bueno, como antes, no sé, hace un año, 2 años que no, pues no se comentaba nada, pero ahora como que ya está pegando esto o está levantando. Quiero decir que pues no nos conformemos con eso, ¿verdad? Porque todavía nos falta mucho trabajo por hacer, es decir, vamos a llevar a cabo acciones más contundentes, ¿verdad? Que posicionen, que refuercen esa fuerza que ya tiene López Obrador. Nos falta pues redoblar esfuerzos para llevar a la presidencia a López Obrador. Acaba de llegar una sobrina de por allá del norte y también me dice, oye, pues fíjate que ya se comenta mucho por allá que pues que van a votar por el PG, así lo dice. Miren, en el caso de Venezuela también se propaga mucho esto pues a nivel de los medios de comunicación, que son los brazos ejecutores, ¿no?, de la mafia del poder, ¿no?, como son los mismos empresarios de la televisión. Ellos son los principales chayoteros y estos son los que le siguen a los chayoteros, que también pues ellos lo hacen. A mí cuando me preguntan, ¿verdad?, de Venezuela, oye, si gana el PG nos va a ir como en Venezuela o vamos a estar igual o peor. Le digo, oye, ¿y conoces Venezuela? ¿Sabes qué régimen socioeconómico tienen implantado allá? No, pues no sé, entonces, ¿por qué? Es que dijo López Dóriga, es que dijo Ciro Gómez Leiva, etcétera, vaya. Pues habrá que contestarles así, como les estoy diciendo, ¿no? Que nos pregunten que como Venezuela va a quedar, oye, ¿conoces Venezuela? ¿Conoces qué régimen socioeconómico está implantado? Pues para repelernos, ¿no? Y decir, y entonces platicarles, decir, mira, Venezuela es cuestión de informarnos nosotros también. Respecto a las alianzas o los chapulines, como así les dicen, ¿verdad?, que se están incorporando a Morena, ¿verdad?, y que pues Morena los está recibiendo, vamos a decirlo así. Yo quisiera que me aclarara aquí Barajas, ¿verdad?, en cuanto a que
yo tengo la percepción de que es una estrategia política, ¿verdad? A efectos de que pues llegue al poder o apoyen a Andrés Manuel López Obrador. Después a lo mejor vendrán las traiciones, pero ya sabrá a lo mejor Andrés cómo quitarse a esa gente de encima. Yo lo veo así, no sé si me quieres aclarar eso. Sí, muy bien. Pase el siguiente participante. Pase. Compañero. Buenas tardes, compañeros. Compañero. Yo ya nomás, no nada más, sino darle las gracias por lo oportuno de su libro, que sale ahora sí que calientito para estas fechas, ¿no? Ya nomás faltó el mes, que salió en enero, pero ya vamos a principios de febrero, ¿no? Entonces, muchas gracias por ir deslindando los campos, ¿no? Entonces, ya ahorita iba a preguntar, pero a lo mejor sale un poco del tema de las alianzas, ¿no? Que están mencionando que realmente pues se necesita acumular fuerzas ahorita para llegar primero, ya después será otro proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido era la pregunta, ¿no? Gracias. Les informamos que el libro se encuentra a 150 pesos solo por hoy, aquí en el Parque de la Colonia Postal, el día de hoy. 150 pesos, normalmente está 199, así es que aprovechenlo y llévense hasta 5 para que lo lean 5 veces. Bueno, lo pueden regalar, ¿verdad? 5 compañeros. Bueno, va. Buenas tardes, compañeros. Yo lo único que quiero hacer es un comentario de una experiencia que tuve. Yo tengo familiares en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, y entonces tengo unos sobrinos jóvenes que van en prepa. Y ahorita están pero muy aneciados a que todo lo que están diciendo de Obrador y todo lo creen. Uno les explica, digo, gracias a Dios, por lo que hemos andado desde las andancias, desde el desafuero, lo que más o menos nos consta, y porque este joven comentaba que él fue de los que iban en el camión con los jóvenes de los jugadores y les tocó ver al compañero que mataron. Entonces ellos acaban de terminar sus terapias, pero están aneciados porque dicen que ellos ya creen ahorita que son los maestros los que van siempre a apedrear las instalaciones de por allá, y que él tiene ganas de estudiar, tía, y no es posible que nos quiten la oportunidad. Y López Obrador va a hacer eso porque ya ves que va a pasar lo de ¿cómo se llama? Lo que está pasando en Venezuela, me dicen, de Maduro. Le digo, ay, sobrino, que a estas alturas ustedes están creyendo en eso. Le digo, pónganse las pilas, le digo, porque puedes votar por el que quieras, pero yo creo que sí debes de enterarte cómo están las cosas. Ese era mi comentario nada más. Muchas gracias, y que todos nos debemos de poner las pilas para que los jóvenes no se dejen llevar por lo que están diciendo, porque así como hay muchos jóvenes muy inteligentes, abusados y que piensan las cosas, hay muchos que se están dejando llevar, porque ahorita hay mucho interés tanto de la iglesia, tanto de los partidos, para estarse jalando a los jóvenes. Gracias. Sí, también les informamos que ahí tenemos cafecito, galletitas y todo esto, los que gusten, ahí a una cooperación mínima. Y también tenemos los discos de las conferencias, las charlas que se dan aquí cada sábado, desde que iniciamos, pero sí desde que empezamos a tener cámara. Pero ahí tenemos ahí los videos, los que quieran, de la semana pasada y de otras conferencias. Ahí pueden pasar, y también tenemos libros también de Rafael Barajas El Pisbón, y ahí tenemos el más reciente, el de hoy. Entonces, ahí los que gusten, continuamos con las participaciones. La mía no es una pregunta, sino un comentario que te hice hace ratito, ¿verdad? Que por favor cuiden las casillas, que es lo más importante el día de la elección, porque mucha gente dice que va y no se presenta. Entonces, nada más es mi comentario: cuiden las casillas, vayan a pedir que quieren cuidar una casilla, si no los llaman. A mí ya me llamaron, ¿eh? Gracias. Sí.
Yo quisiera preguntarte sobre qué características principales definen a la derecha y qué características principales definen a la izquierda. ¿Y por qué son estos antagónicos? ¿Por qué se están siempre polarizando? Bueno, cuando hay contradicciones más profundas, estos se polarizan, y cuáles son estos puntos principales. Y pues de cuándo inicia la derecha como derecha y la izquierda como izquierda. Si esto es desde la antigüedad o desde últimamente. Gracias. A ver, voy a tratar de contestar todas las preguntas. Si alguna me falla, me la recuerdan. A las preguntas, no a mi mamá. Y se las trato de contestar. Primero, voy a empezar por la pregunta de Toño. Mira, el término derecha-izquierda es mucho más reciente de lo que la gente suele pensar. Surge en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa había una asamblea, y lo que suele ocurrir, no sé si lo han visto en las grillas, todos los de un bando se juntan en un lado, los del otro se juntan en el otro. Entonces los grupos progresistas, los que estaban contra el antiguo régimen, se juntaron a la izquierda, los derechistas, los defensores del antiguo régimen, a la derecha. Y desde entonces se llama derecha a los grupos que defienden a los antiguos regímenes o al antiguo régimen, y derecha a los que están en contra del antiguo régimen. A grandes rasgos se puede decir que el término derecha es un subproducto de la Ilustración. Apoyan los movimientos progresistas o las tesis progresistas los grupos de izquierda, que son los que creen, por ejemplo, en la democracia, en los derechos humanos, en la posibilidad de construir un orden más justo. Son básicamente, a lo largo de la historia, los grupos, es decir, estos conceptos han ido evolucionando sin lugar a dudas. Lo que era derecha en 1789 ya no lo es, de repente en 1840 y tantos. Entonces, pero generalmente se asocia a los sectores de izquierda, a los sectores de derecha, con los llamados al orden, con los llamados a la defensa del antiguo régimen, y con la idea de que las diferencias sociales son naturales y de que las injusticias sociales son naturales. Se asocia con la izquierda a los que buscan la equidad social, a los sectores que buscan, que están ligados a las lógicas, primero de lo que fue la Ilustración y después lo que fue el pensamiento socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona. Y aquí en México está muy claro, siguen siendo esas las cosas que dividen a la izquierda de la derecha. Si tú revisas a los panistas o a Calderón, o lo que te dicen al final de cuentas, bueno, siempre te sale en la argumentación, bueno, injusticias y desigualdades siempre ha habido, como si fuera lo más normal del mundo. No son normales las desigualdades de ese tipo, y mucho menos las de ahora. Mucho menos son naturales las desigualdades de la era neoliberal, en la que de repente tenemos, como lo señala Oxfam el otro día, que los 6 hombres más ricos del mundo tienen más dinero que la mitad de la población mundial. Digo, ¿cómo carajos va a ser eso natural? Lo que estamos viendo es una cosa totalmente aberrante. Bueno, eso es por un lado. Sin lugar a dudas, paso a la siguiente pregunta, que es, nos salen de los intelectuales orgánicos de la derecha, el ITAM y el CIDE, y cómo están operando. Efectivamente, la derecha tiene sus centros para organizar pensamiento. Uno de esos centros es el CIDE, uno de esos centros es el ITAM, y estos centros de estudios han estado arrojando un montón de tesis, ideas de cómo efectivamente el neoliberalismo está muy bien en el país, etcétera. Sin embargo, todos los defensores del modelo neoliberal tienen hoy en día un problema que es profundo. Primer problema, el modelo entró en crisis profunda en 2008. Segundo problema, para salir de esa crisis llega Donald Trump, es decir, una de las consecuencias de esa crisis es la llegada de Donald Trump, que le apuesta un capitalismo duro, radical, etcétera, etcétera, ultraproteccionista, etcétera. Son formas específicas de imperialismo, y Donald Trump pone en crisis al neoliberalismo mexicano, porque el neoliberalismo mexicano durante 30 años lo que ha estado tratando de construir es el bloque económico de América del Norte, y Trump con su muro y sus ideas proteccionistas ya lo echó abajo, con la renegociación del NAFTA, del TLC, ya lo echó abajo. Entonces, esos señores no saben qué hacer.
tienen que reajustar todo lo que han estado trabajando en los últimos 30 años y están en una situación de inoperancia increíble y están en una situación de debilidad profunda. El modelo está en crisis, por eso, entre otras cosas, está avanzando la izquierda en América Latina, en Estados Unidos y en México. Hay una cosa que hay que señalar. Los compañeros han hablado de las estrategias de que si nos va a pasar como Venezuela, que si los rusos apoyan a Andrés Manuel. Todos esos discursos son básicamente propaganda sucia sin sustento ideológico. Es decir, la estrategia que ustedes han planteado aquí está muy bien. Tú dices que va a pasar lo de Venezuela. Cuéntame qué pasa en Venezuela. Explícame cómo está el asunto y en qué se parece Andrés Manuel a Hugo Chávez. Porque hasta donde yo sé, Andrés Manuel gobernó el Distrito Federal como lo gobernó Andrés Manuel, no como lo gobernó nadie más. Tenemos ejemplos y modelos de cómo se ha gobernado esto y es claro además de que existen vínculos muy sólidos entre los grupos de propaganda negra y el caso de Venezuela. Claramente el señor Rendón, no sé si vieron la portada de Líderes de México, ponen a Rendón, un publicista venezolano político, en la portada diciendo: haré todo lo posible porque López Obrador no llegue. Ese señor es extranjero, ¿qué chingados hace declarando eso? Pero además es extranjero y es un venezolano experto en guerra sucia. Entonces tú ves que aparecen en Venezuela pintas sobre López Obrador, ves a Rendón declarar y dices: pues las hizo Rendón. Lo que está claro es que ellos así operan. Cuando te dicen: oye, ¿qué vínculo puede haber entre Andrés Manuel y los rusos? ¿Qué dirá Putin de Andrés Manuel? Ahorita lo que Putin estaría diciendo: bueno, averígüenme quién es ese cabrón, porque no sé quién es. Es una cosa increíble. Las campañas estas se les están cayendo a cachos. Sin lugar a dudas, la violencia del crimen organizado es un fenómeno global, ¿eh? El incremento de la violencia es parte de un proceso, es parte de los procesos de deterioro del capitalismo neoliberal. Estamos ante eso, eso es lo que estamos combatiendo. Y tiene ramificaciones hasta en delegados perredistas que están ligados al narcomenudeo. Eso es lo que estamos combatiendo, ese es el problema y es un problema muy serio. Ahora bien, el tema que a muchos nos preocupa es el tema de las alianzas de Andrés Manuel y de las inclusiones de Andrés Manuel. Yo quiero decirles una cosa, a mí no me gusta la señora Gabriela Cuevas. Yo no sé cómo Andrés tuvo el hígado de aceptarla. Yo soy mucho más visceral que todo eso y no la perdonaría nunca. Esa fue la señora que en 2006 fue a presentar la fianza para que Andrés… Es una cosa de una hipocresía brutal. No me gusta el PES porque es un partido eclesial, es un partido evangélico y tiene un rollo muy religioso, muy cristiano por la penalización del aborto, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero decirles una cosa. Lo que estamos enfrentando es un fenómeno global muy profundo, es un problema global muy serio. Estamos como estaba Alemania en 1933 o 35. En 1933 y 35, cuando está subiendo Hitler al poder, Trotsky escribe un texto y plantea una estrategia que es muy correcta, que tú la ves ahorita y dices, tenía toda la razón. Él te decía, la amenaza ahorita es el fascismo. Viene una cosa brutal y nos van a meter en una guerra sin precedentes. Lo decía en el 36. Para pararla tenemos que aliarnos con quien sea. Y propone una alianza incluso con grupos, incluso con la socialdemocracia alemana, que es la que había impulsado la represión a la revolución de Rosa Luxemburgo en 1920 y tantos. Ellos son los que mataron a Rosa Luxemburgo y Trotsky dice, ahorita nos olvidamos de eso, vamos a parar a Hitler. ¿Quién tenía razón? Tenía razón Trotsky. Aquí lo que ocurrió en Morena es una cosa muy sencilla. Cambiamos de una lógica de frente popular, que es una lógica de alianza de grupos progresistas, etc., a una lógica de frente amplio. ¿Y saben cuándo se da ese giro? Cuando gana Trump la presidencia, ¿eh? Cuando Trump gana la presidencia de Estados Unidos, ahí a mí me queda claro que estamos enfrentando el fascismo. La pregunta es esta, ¿lo vamos a parar o no? Y nos vamos a poner muy
muy delicados de a ver con quién nos aliamos o no. Nos aliamos contra los que no están con ellos. Y la otra cosa que es importante señalar es que ellos están en una crisis profunda y se están desmoronando. Sin embargo, siguen teniendo el control de todo. Si no los acabamos de desgajar, no los vamos a derrotar, ¿eh? Jalarse a Gabriela Cuevas, jalarse al PES y todo eso, es parte de ese proceso. ¿Sí me explico? No es una estrategia tonta, ¿eh? Es decir, yo cuando llegó hasta me enojé y enfurecí, ¿cómo con el PES? Y esos cuates son quién sabe qué. Pues no, porque la alianza con el PES, si tú te fijas, no implica la entrega de los principios. Los principios Morena los tiene. Y a Andrés le preguntaron que qué opina del matrimonio igualitario y dice yo estoy por él. ¿Qué opina? Que yo estoy por él. El PES defenderá su proyecto, Morena defenderá el suyo. Sin lugar a dudas que la situación es delicada, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que eso implica que se te metan hasta la cocina puros gente a la que no quieres y que te van a traicionar algunos, sin duda. Todo va a depender, ¿cómo los vamos a parar? Pues va a depender de nosotros. Si no nos movilizamos, van a avasallar. Si no ganamos por avalancha, nos van a derrotar. Y tenemos que ganar por avalancha, al menos aquí en el Distrito Federal, ¿eh? Vamos a ganar. Yo estoy convencido que Andrés va a ganar. Ya los argumentos de que si Andrés, de que si las ligas, de que si es un peligro, ya no los usan. Quiere decir que no les están funcionando. Y lo de los rusos funciona más para Estados Unidos que para México, ¿eh? Entonces, yo sí les quiero decir algo. La posibilidad de que Andrés gane es altísima. La posibilidad de que le quieran hacer fraude es más alta todavía. O sea, hay que pelearlo. Y aquí sí también, fíjense, nadie habló aquí del tema de Marichuy, pero también hay que hablar con esa gente y hay que convencerlas y decir, oye, no me chingues, Marichuy no va a juntar las firmas para llegar a la boleta porque ni siquiera las comunidades indígenas le están apoyando. Eso es lo real. Apoyan más a Marichuy los sectores universitarios ilustrados que las comunidades indígenas. Perdóname. Hay que replantear y hay que cuestionar. Esta es la buena, ¿eh? Y no saben cómo hacerle para parar a Andrés. Están aterrados. Están histéricos. Qué bueno. Están cometiendo muchos errores. Qué bueno. Pero también son muy peligrosos. Entonces, bueno, yo insisto, es el momento de cerrar filas. El triunfo está cerca, pero no está garantizado de ninguna pinche manera. Si no lo defendemos, nos van a arrasar, Bueno, muchas gracias.